Era un martes por la tarde cuando regresé del mercado y descubrí que ya no podía entrar a mi propia casa. La llave no giraba en la achadura. Lo intenté varias veces, pensando que tal vez sería la humedad o algún problema mecánico, pero pronto me di cuenta de la cruel verdad. Alguien había cambiado la achadura. Mi nombre es Esperanza Rodríguez, 72 años, viuda desde hace 3 años, y acababa de descubrir que mi nuera Carmen Morales me había dejado afuera de la casa que yo había comprado y pagado completamente con mi propio dinero. Me quedé ahí parada en la banqueta, con 2 bolsas pesadas del mandado, sintiendo el frío de la tarde penetrar a través de mi rebozo delgado, mientras los vecinos pasaban y fingían no ver mi situación tan humillante. Toqué la puerta durante 15 minutos hasta que Carmen finalmente apareció, con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. «Ay, doña Esperanza, qué bueno que llegó. Necesitamos platicar». No me dejó entrar. Nos quedamos ahí mismo en la puerta como si fuera una extraña pidiendo limosna. «Mire, yo y el Roberto platicamos y decidimos que sería mejor que usted busque otro lugar para vivir. La casa se nos quedó muy chica para todos nosotros». Roberto Rodríguez era mi hijo, el hombre que crié solita después de que su papá nos abandonó cuando él tenía apenas 12 años. El mismo hombre para quien trabajé doble turno durante 15 años para pagarle clases particulares y ropa de marca. Carmen siguió hablando, como si estuviera explicando algo obvio. «Usted se puede quedar en casa de su hermana Dolores unos días, ¿verdad? Hasta que encuentre su rinconcito». Lo que Carmen no sabía era que yo tenía guardada una segunda copia de todos los documentos de la casa en mi caja fuerte particular del banco. La escritura, el comprobante de pago completo, todo estaba a mi nombre. Durante los 3 años que vivimos juntos, después de que ellos se quedaron sin trabajo, nunca mencioné que tenía otros ahorros guardados, nunca hablé de la pequeña herencia que mi difunto esposo, Alejandro Rodríguez, me dejó en acciones de la empresa donde trabajó por 30 años. Ellos pensaban que dependía completamente de la pequeña pensión que recibía cada mes. Mientras Carmen hablaba de cómo sería mejor para todos si yo me salía, yo nomás asentía con la cabeza, agarré mis bolsas y me alejé despacio. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar de una manera que jamás se imaginarían. Esa misma tarde, después de instalarme en el sofá de la sala de mi hermana Dolores Hernández, me quedé despierta mirando el techo y recordando toda mi vida de sacrificios. Me acordé de cómo trabajé limpiando casas en 3 lugares diferentes para pagarle la carrera de administración a Roberto, de cómo vendí todas mis joyas para ayudarlo a poner su primer negocio que quebró en 6 meses, de cómo le presté 15,000 pesos para casarse con Carmen en una fiesta donde ni siquiera me dejaron opinar sobre los detalles. Dolores me trajo un té de manzanilla y se sentó a mi lado, agarrándome la mano con cariño. «Esperanza, hermana, siempre fuiste demasiado buena con ese muchacho. Alejandro ya lo decía cuando estaba vivo, que estabas criando un hijo malcriado». Tenía razón, pero en ese tiempo yo pensaba que estaba siendo buena madre, compensando la falta del papá con amor de más. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a todo lo que había pasado. Me levanté varias veces para tomar agua, y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de desprecio de Carmen cuando me dijo que buscara mi rinconcito, como si yo fuera una anciana estorbosa que necesitaba caridad. Durante 45 años trabajé sin parar para darle todo a mi familia. Primero para mi esposo cuando estaba empezando en la fábrica, después para Roberto cuando era niño, y luego cuando se casó, seguí ayudándolos con los gastos de la casa porque ellos no tenían trabajo fijo. Nunca les pedí nada a cambio, nunca les reproché los sacrificios que hice, pero ahora me daba cuenta de que todo ese amor y esos sacrificios no significaron nada para ellos. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, viendo por la ventana cómo amanecía en el barrio donde había crecido. Dolores se levantó temprano también y me encontró sentada en la mesa de la cocina, tomándome un café. «No pudiste dormir, ¿verdad?», me preguntó mientras prendía la estufa para hacer el desayuno. Le conté todo lo que había estado pensando durante la noche, todas las memorias que me habían venido a la mente, toda la tristeza que sentía en el pecho. Pero también le dije algo que me sorprendió a mí misma. «¿Sabes qué, Dolores? Por primera vez en muchos años me siento libre, como si me hubieran quitado una carga muy pesada de encima». Mi hermana me miró con esa expresión que pone cuando está preocupada por mí.
Esperanza, ¿estás segura de que estás bien? No me gusta cómo te veo, como muy tranquila para lo que acaba de pasar. Era cierto. Yo misma me extrañaba de estar tan calmada después de lo que había vivido el día anterior. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía pensar con claridad, sin la presión constante de tener que complacer a Roberto y Carmen, sin la angustia de caminar en puntitas en mi propia casa para no molestarlos. Estoy bien, hermana, mejor de lo que he estado en años. Después del desayuno, mientras Dolores se alistaba para ir al trabajo en la tienda de abarrotes, donde ayudaba desde hacía 10 años, yo me quedé pensando en todo lo que tenía que hacer. Primero, necesitaba ir al banco para revisar mis papeles y ver exactamente cuáles eran mis opciones legales. Segundo, tenía que decidir si quería pelear por volver a mi casa o si era mejor buscar otra solución. Y tercero, tenía que pensar muy bien en qué tipo de futuro quería para mis últimos años de vida. No quería seguir siendo la mamá sacrificada que aguanta todo sin decir nada, la abuelita conveniente que está ahí cuando la necesitan, pero que se hace invisible cuando estorba. Cuando Dolores se fue al trabajo, me bañé con calma. Me puse mi vestido azul mejor, el que uso para ocasiones importantes, y me dirigí al centro para ir al banco. En el camión iba pensando en todas las veces que Roberto me había prometido que cuando tuviera mejor trabajo me iba a dar una vida más cómoda, me iba a llevar a pasear, me iba a tratar como la reina que merecía ser. Todas esas promesas que nunca se cumplieron, todas esas palabras bonitas que se las llevó el viento mientras yo seguía trabajando y sacrificándome para mantener a flote a una familia que al final no me valoró. El banco estaba lleno como siempre, pero cuando llegó mi turno, el licenciado Mauricio García, el gerente que me conocía desde cuando Alejandro estaba vivo, me recibió en su oficina con el respeto que había olvidado que merecía. «Doña Esperanza, ¿en qué la puedo ayudar el día de hoy?». Le expliqué mi situación de manera simple y directa. Necesitaba todos los documentos de la casa y quería saber sobre los procedimientos para recuperar mi propiedad. Mauricio se puso muy molesto cuando supo que me habían dejado afuera de mi propia casa. «Eso es un abuso, doña Esperanza. Usted tiene todos los derechos legales. Ahorita mismo voy a hablar con nuestro abogado de confianza». En 2 horas estaba en el despacho del licenciado Fernando Méndez, un abogado especializado en derecho inmobiliario que me explicó exactamente cuáles eran mis derechos y cómo proceder. «Doña Esperanza, usted puede recuperar su casa en unos días con la documentación que tiene, pero también quiero que sepa que tiene otras opciones». Fue entonces cuando algo cambió completamente en mi manera de pensar. «¿Qué tipo de opciones, licenciado?». «Bueno, por ejemplo, usted puede vender su propiedad sin autorización de nadie. Al final de cuentas, todo está a su nombre». Esa idea se me quedó dando vueltas en la cabeza mientras regresaba a casa de Dolores. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre mi propia vida, que podía tomar decisiones importantes sin tener que pedirle permiso a nadie. Durante años había vivido preguntándoles a Roberto y Carmen si podía comprar esto o aquello para la casa, si podía invitar a mis amigas, si podía cambiar los muebles del lugar. Había sido prisionera en mi propia casa, una invitada no deseada en el lugar que yo misma había pagado. Esa tarde, cuando Dolores regresó del trabajo, me encontró sentada en la mesa de la cocina con todos mis documentos extendidos frente a mí. «Esperanza, ¿qué estás haciendo?». Me volteé hacia ella con una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. «Estoy planeando mi nueva vida, hermana, y creo que va a ser mucho mejor de lo que he tenido últimamente». Dolores se sentó frente a mí, viendo todos los papeles. «¿Y qué vas a hacer exactamente?». «Todavía no estoy segura, pero por primera vez en años siento que las decisiones son mías y de nadie más». Esa noche, después de la cena, mientras veíamos la televisión en la sala, mi teléfono sonó. Era Roberto. Dolores me hizo señas de que no contestara, pero yo decidí hacerlo. Su voz sonaba extraña, como preocupada. «Mamá, Carmen me dijo que ayer estuviste muy rara cuando pasaste por las cajas. No vas a hacer ninguna tontería, ¿verdad?». Era irónico escucharlo preocupado por mí, después de haberme dejado en la calle como si fuera basura. «Estoy muy bien, hijo. Mejor de lo que he estado en años. No te preocupes por mí». Colgué el teléfono y me quedé pensando en cómo las cosas habían cambiado tanto en tan poco tiempo. Antes, una llamada de Roberto era lo más importante del día.
Ahora era apenas una interrupción en mis planes. Dolores me miró con curiosidad después de que colgué. ¿Y ahora qué tienes pensado hacer? Le sonreí mientras guardaba mis documentos en el sobre donde los había traído del banco. ¿Sabes qué, hermana? Creo que voy a aceptar esa invitación de nuestra prima Rosa Gutiérrez para pasar unos días en su casa del pueblo. Un cambio de aires me va a hacer bien. Dolores dejó de ver la televisión y me miró directamente. Esperanza, estás planeando algo, ¿verdad? Le guiñé el ojo con complicidad. Digamos que estoy planeando ser feliz otra vez. Y para eso, a veces hay que tomar decisiones valientes. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo no me desperté pensando en qué iba a hacer para complacer a Roberto y Carmen. No me preocupé por si había comida suficiente en el refrigerador para ellos. No me angustié pensando en cómo iba a pagar las cuentas de una casa donde me hacían sentir como estorbo. Desperté pensando en mí, en lo que quería para mi futuro, en cómo iba a usar estos años que me quedaban para ser feliz de verdad. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí con cuidado y regresé al despacho del licenciado Fernando. Buenos días, licenciado. Vengo porque he tomado una decisión sobre mi casa. Él me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café mientras nos sentábamos para platicar. Cuénteme, doña Esperanza, ¿qué ha decidido? Quiero vender mi casa lo más pronto posible. No me importa si es un poco menos del precio de mercado. Prefiero una venta rápida. El licenciado asintió comprensivo. Me parece una decisión muy inteligente. ¿Y tiene idea de a dónde se va a ir a vivir? Le conté sobre mi prima Rosa y sobre cómo siempre me había invitado a pasar temporadas en el pueblo donde vivía. Un lugar tranquilo, donde ella tenía una casa grande y donde siempre me decía que tendría mi propio cuarto y mi propia privacidad. Siempre quise conocer cómo sería vivir en el pueblo, licenciado. Creo que es el momento perfecto para hacerlo. Él sonrió y sacó su agenda. Muy bien, doña Esperanza. Tengo algunos compradores que andan buscando exactamente el tipo de casa que usted tiene. ¿Le parece si empezamos con los trámites hoy mismo? Mientras el licenciado hacía las llamadas necesarias para empezar el proceso de venta, yo me quedé sentada en su oficina sintiendo una paz que no había experimentado en años. Por primera vez estaba tomando decisiones pensando únicamente en mí, sin considerar qué iba a pensar Roberto, sin preocuparme por cómo iba a reaccionar Carmen, sin angustiarme por las consecuencias que esto podría tener para ellos. Era mi casa, era mi dinero, era mi vida, y finalmente estaba actuando como dueña de todo eso. El licenciado Fernando colgó el teléfono con una sonrisa grande. Doña Esperanza, tengo excelentes noticias. Hay una pareja joven que está buscando exactamente el tipo de casa que usted tiene, en el mismo barrio. Están dispuestos a pagar 120,000 pesos de contado. Pueden firmar los papeles mañana mismo si usted está de acuerdo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. No solo era un buen precio, sino que era el tipo de compradores que me daba mucho gusto saber que vivirían en la casa donde había sido feliz con Alejandro durante tantos años. Me parece perfecto, licenciado. ¿Cuánto tiempo necesitan Roberto y Carmen para desocupar la casa después de que firme? Por ley, tienen 72 horas después de recibir la notificación oficial. Todo se hace dentro de la legalidad, no se preocupe por eso. Era perfecto. Roberto y Carmen tendrían exactamente 3 días para encontrar a dónde irse, el mismo tiempo que ellos me dieron a mí cuando me dejaron en la calle. La diferencia era que yo sí tenía a dónde ir, y ellos tendrían que aprender lo que se siente no tener un lugar seguro donde llegar. Salí del despacho del licenciado sintiendo que había recuperado algo muy importante que había perdido sin darme cuenta: mi dignidad. Durante años había aceptado ser tratada como una carga, como alguien que debía estar agradecida por las migajas de cariño que me daban, como una anciana que no tenía derecho a opinar sobre su propia vida. Pero ahora me daba cuenta de que yo tenía más poder del que había imaginado, tenía más opciones de las que había considerado, y tenía más valor del que ellos me habían hecho creer. Esa tarde, mientras empacaba las pocas cosas que había llevado a casa de Dolores, mi hermana se sentó en la cama para acompañarme. Esperanza, estoy muy orgullosa de ti. Hacía años que no te veía tan fuerte. Sus palabras me llenaron de una calidez que había olvidado que existía.
Durante tanto tiempo había estado acostumbrada a que me criticaran, a que me hicieran sentir que todo lo que hacía estaba mal, que había olvidado lo bonito que se sentía recibir palabras de apoyo y admiración. Gracias, hermana. Tú siempre has estado ahí para mí. Y siempre voy a estar. No lo olvides. Al día siguiente era viernes, el día en que firmaría los papeles de venta de mi casa. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa y me dirigí al banco para firmar todos los documentos. La pareja de compradores, Luis y Elena Vázquez, eran dos jóvenes maestros que acababan de casarse y estaban buscando su primera casa. Me cayeron muy bien desde el momento en que los conocí. Me recordaron a cómo éramos Alejandro y yo cuando estábamos empezando nuestra vida juntos. Les deseé mucha felicidad en la casa y les dije que esperaba que fueran tan felices ahí como yo había sido durante muchos años. Cuando terminamos de firmar todos los papeles, el licenciado Fernando me entregó el cheque por 120,000 pesos y me explicó que Luis y Elena tomarían posesión de la casa el lunes siguiente. Doña Esperanza, el notificador ya está en camino a entregar los documentos oficiales a su hijo y su nuera. Todo está en orden. Era extraño sentir tanta tranquilidad en un momento que debería haber sido muy emocional. Pero la verdad era que sentía como si finalmente hubiera cerrado un capítulo de mi vida que ya no me estaba haciendo feliz y estuviera a punto de empezar uno nuevo lleno de posibilidades. Esa tarde, mientras esperaba en casa de Dolores a que llegara la hora de mi camión al pueblo donde vivía Prima Rosa, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Roberto, desesperado. Dolores me hizo señas de que no contestara, pero yo decidí hacerlo. Su voz estaba temblorosa, casi en pánico. «Mamá, por favor, ¿dónde está usted? Llegó un notificador aquí a la casa diciendo que tenemos 3 días para salirnos porque la casa fue vendida. Esto no puede estar bien». Su voz se quebraba de la desesperación. «Está muy bien, hijo. Vendí mi casa a personas que la van a saber valorar». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos largos antes de que él pudiera volver a hablar. «Pero mamá, ¿cómo puede hacernos esto? ¿Dónde vamos a vivir? No tenemos dinero para rentar otro lugar ahorita». Era irónico escuchar esas palabras de quien me había puesto en la calle unos días antes sin importarle dónde iba a dormir yo. «Roberto, hijo, ustedes me dijeron que buscara mi rinconcito. Pues eso fue exactamente lo que hice. Y resulta que mi rinconcito incluía llevarme mi casa conmigo». Carmen le quitó el teléfono a Roberto y empezó a gritarme de manera descontrolada. «Usted es una vieja loca. ¿Cómo puede hacerle esto a su propia familia? La vamos a demandar». Su voz estaba histérica, completamente diferente de la frialdad que había mostrado cuando me dejó afuera de la casa. «Carmen, mi querida nuera», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ustedes querían que yo desapareciera de sus vidas, pues fue exactamente lo que hice. La diferencia es que me llevé mi casa conmigo». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Esa misma tarde subí al camión que me llevaría al pueblo donde Prima Rosa vivía, cargando apenas 2 maletas con mis ropas más queridas y el corazón más ligero que había sentido en décadas. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, sonreí pensando que a veces la mejor venganza es simplemente desaparecer de la vida de quienes no saben valorarnos. Y que la verdadera libertad llega cuando finalmente entendemos que no tenemos por qué aguantar maltratos de nadie, ni siquiera de nuestra propia familia. El camión avanzaba por la carretera mientras yo veía las montañas y los campos que se extendían hasta el horizonte. Por primera vez en muchos años, el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Iba hacia un lugar donde sería bienvenida, donde podría ser yo misma sin tener que caminar en puntitas, donde podría tomar mis propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. Había tardado 72 años en aprender que merecía ser tratada con respeto y cariño, pero mejor tarde que nunca. El viaje al pueblo de Santa Rosa duró 3 horas, pero para mí fue como un viaje hacia mi propia libertad. Cada kilómetro que me alejaba de la Ciudad de México era un peso menos en mis hombros, una preocupación menos en mi mente. Durante todo el camino, no pude dejar de pensar en la cara de desesperación de Roberto cuando se dio cuenta de que había perdido la casa donde vivía gratis, y en la histeria de Carmen cuando entendió que sus planes de deshacerse de mí habían salido completamente al revés. Me sorprendía no sentir tristeza por ellos,
sino una extraña satisfacción, como cuando terminas de limpiar una casa que había estado sucia durante mucho tiempo. Cuando el camión llegó a la terminal de Santa Rosa, prima Rosa Gutiérrez ya me estaba esperando con esa sonrisa cálida que siempre me había hecho sentir bienvenida. A los 68 años, Rosa seguía siendo una mujer llena de energía, con su pelo blanco recogido en un chongo y sus ojos brillantes de inteligencia. «Esperanza, qué alegría que por fin te decidiste a venir». Me abrazó con tanto cariño que casi me hizo llorar. Hacía años que nadie me abrazaba de esa manera, con genuino afecto y sin esperar nada a cambio. Durante el tiempo que viví con Roberto y Carmen, los abrazos se habían vuelto mecánicos, obligaciones sociales que cumplían por compromiso, no por cariño. La casa de Rosa era exactamente como me la había descrito en sus cartas. Una construcción antigua de adobe con un patio lleno de plantas, corredores amplios y habitaciones grandes con techos altos que mantenían fresco el ambiente aún en los días más calurosos. «Ven, Esperanza, te voy a enseñar tu cuarto», me dijo mientras cargaba una de mis maletas. El cuarto que me había preparado era espacioso, con una cama matrimonial cubierta por una colcha tejida a mano, un ropero grande de madera y una ventana que daba al jardín trasero. «Este cuarto es tuyo el tiempo que quieras quedarte, prima. Y si decides que te gusta la vida del pueblo, pues aquí tienes tu casa para siempre». Esa primera noche en Santa Rosa dormí como no había dormido en años. Sin el ruido constante del tráfico de la ciudad, sin las voces molestas de Carmen regañando a Roberto por cualquier cosa, sin la tensión constante de tener que caminar de puntitas en mi propia casa. Desperté con el canto de los gallos y el sonido suave del viento moviendo las hojas de los árboles del patio. Por primera vez en mucho tiempo, desperté sin esa sensación de angustia en el estómago, sin preguntarme qué humor tendría Carmen ese día o qué nueva forma encontraría de hacerme sentir que estorbaba. Rosa tenía una rutina muy tranquila que me gustó desde el primer día. Se levantaba temprano para regar sus plantas, preparaba un desayuno abundante con tortillas hechas a mano y después se sentaba en el corredor a tejer mientras platicaba con las vecinas que pasaban por la calle. «Aquí la vida es diferente, Esperanza», me explicó, mientras desayunábamos huevos rancheros con frijoles refritos. «La gente se conoce desde hace generaciones, nos cuidamos unos a otros, y nadie anda con prisas ni estrés como en la ciudad». Era exactamente lo que mi alma necesitaba después de tantos años de vivir en tensión constante. Durante mi segunda semana en Santa Rosa, Rosa me propuso que la acompañara a la misa de domingo. Hacía años que no pisaba una iglesia, no porque hubiera perdido la fe, sino porque en casa de Roberto y Carmen, cualquier actividad que yo quisiera hacer era vista como una molestia o una pérdida de tiempo. «No sé, Rosa, ya no estoy acostumbrada a salir mucho», le dije con cierta timidez. Ella me tomó de la mano con suavidad. «Prima, aquí nadie te va a juzgar ni te va a hacer sentir mal. Vamos nomás para que conozcas a la gente del pueblo y veas qué bonita es nuestra iglesia». Tenía razón. La gente del pueblo me recibió con una calidez que había olvidado que existía en el mundo. Después de la misa, varias señoras se acercaron a saludarme y conocerme. Doña Mercedes López, una mujer de 75 años que había sido maestra durante 40 años, me invitó a participar en el grupo de costura que se reunía los martes y jueves en la casa parroquial. «Siempre necesitamos manos expertas para bordar los manteles de la iglesia», me dijo con una sonrisa. Por primera vez en años, alguien me estaba invitando a participar en algo porque querían mi compañía, no porque necesitaran que hiciera el trabajo pesado sin recibir reconocimiento. Esa tarde, mientras Rosa y yo tomábamos café en el corredor viendo cómo se ponía el sol detrás de las montañas, me di cuenta de algo que me llenó de una paz profunda. Durante los últimos años en casa de Roberto y Carmen, había perdido completamente la noción de quién era yo como persona. Me había convertido solamente en la mamá de Roberto, la suegra de Carmen, la abuelita que estaba ahí para servir y callar. Había olvidado que yo era Esperanza Rodríguez, una mujer con gustos propios, opiniones propias y derecho a tener una vida propia. En Santa Rosa estaba empezando a recordar quién había sido antes de convertirme en una sombra en mi propia casa. Durante mi tercera semana en el pueblo, empecé a participar activamente en el grupo de costura.
Las señoras del grupo me recibieron como si hubieran estado esperándome durante años. Todas tenían historias similares a la mía. Hijos que se habían ido a la ciudad y que rara vez las visitaban. Nueras que las trataban como estorbo, nietos que apenas las conocían. Pero la diferencia era que ellas habían aprendido a vivir para sí mismas, a encontrar alegría en las cosas simples, a valorar las amistades sinceras que habían construido con el tiempo. Doña Gloria Sánchez, una viuda de 70 años que había criado sola a 5 hijos, me contó su historia mientras bordábamos un mantel para el altar mayor. Esperanza, yo también pasé por lo mismo que tú. Mis hijos se fueron uno por uno a la capital, prometiendo que me iban a mandar por ellos en cuanto se establecieran. Han pasado 15 años y las únicas veces que me buscan es cuando necesitan dinero o cuando quieren que cuide a los nietos para que ellos puedan irse de vacaciones. Me identificaba completamente con sus palabras. ¿Y cómo hiciste para no sentirte triste todo el tiempo?, le pregunté. Aprendí que mis hijos ya son adultos y tienen derecho a hacer su vida como quieran. Pero yo también tengo derecho a hacer la mía. Y resulta que mi vida sin ellos es mucho más tranquila y feliz de lo que era cuando vivía preocupándome todo el tiempo por complacerlos. Las palabras de doña Gloria me quedaron resonando durante días. Yo había pasado tantos años creyendo que mi felicidad dependía de que Roberto fuera exitoso y estuviera contento, que Carmen me aceptara como parte de la familia, que ellos me necesitaran y me valoraran. Pero ahora me daba cuenta de que había estado poniendo mi felicidad en manos de personas que no tenían ningún interés en que yo fuera feliz. Era como si hubiera estado esperando que otras personas me dieran permiso para vivir mi propia vida. Un martes por la mañana, mientras regaba las plantas del patio de Rosa, recibí una llamada de mi hermana Dolores. «Esperanza, ¿cómo estás? Te he extrañado mucho». Su voz sonaba preocupada. «Estoy muy bien, hermana. Mejor de lo que he estado en años. ¿Cómo van las cosas por allá?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Mira, Esperanza, Roberto ha venido varias veces a buscarte. Dice que está muy arrepentido, que quiere hablar contigo para disculparse. Se ve muy mal, muy flaco, como si no estuviera comiendo bien». Por un momento sentí un tirón en el corazón. Ese instinto maternal que durante tantos años me había hecho correr a rescatar a Roberto de cualquier problema. Pero inmediatamente me recordé de cómo me había tratado, de cómo había permitido que Carmen me humillara, de cómo me había dejado en la calle sin importarle dónde iba a dormir. Dolores, Roberto es un hombre adulto de 45 años. Ya es hora de que aprenda a resolver sus problemas solo, ¿no te parece? Mi hermana se quedó callada por un momento. Esperanza, suenas muy diferente, más, no sé cómo decirlo, más fuerte. Es que por primera vez en muchos años estoy viviendo para mí, hermana. Y resulta que cuando vives para ti, la vida se vuelve mucho más bonita. Le conté sobre mi nueva rutina en Santa Rosa, sobre las amigas que había hecho, sobre cómo había empezado a recordar quién era yo antes de convertirme en la mamá sacrificada que aguantaba todo sin quejarse. Esa misma tarde, mientras bordaba en el corredor de la casa, Rosa se sentó a mi lado con 2 tazas de té de hierbabuena. «Prima, ¿puedo preguntarte algo personal?». Asentí, sabiendo que Rosa siempre había sido muy directa, pero nunca entrometida. «¿Te arrepientes de haber vendido tu casa?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero cuando pensé en la respuesta, me di cuenta de que era muy clara. «Para nada, Rosa. Esa casa dejó de ser mi hogar desde el momento en que me hicieron sentir que estorbaba ahí. Una casa solo es hogar cuando te sientes bienvenida y valorada». Rosa asintió con comprensión. «Exactamente. Y aquí, en esta casa sencilla, te sientes en casa, ¿verdad? Me siento más en casa aquí en un mes de lo que me sentí en los últimos 3 años viviendo en mi propia casa». Durante mi 5ª semana en Santa Rosa, doña Mercedes me propuso algo que me llenó de emoción. «Esperanza, el maestro de la escuela primaria se jubila el próximo mes y necesitamos a alguien que pueda ayudar con las clases de costura para las niñas. Sabemos que tienes mucha experiencia y las señoras del grupo de costura hemos platicado. Todas pensamos que serías perfecta para el puesto». Era increíble. Por primera vez en años, alguien me estaba reconociendo por mis habilidades y mi experiencia, no viéndome como una carga o un estorbo. ¿De verdad creen que puedo hacerlo? Hace años que no trabajo con niños.
Por supuesto que puedes, Esperanza. Has criado hijos, has cosido toda la vida y tienes la paciencia que se necesita para enseñar. Además, las niñas del pueblo necesitan aprender estas tradiciones que se están perdiendo con la modernidad. Acepté el trabajo con una alegría que no había sentido en décadas. Empezaría después de las vacaciones de verano, tendría mi propio saloncito en la escuela y recibiría un sueldo modesto, pero que me permitiría contribuir a los gastos de la casa de Rosa y tener mi propia independencia económica. Por primera vez en mi vida, iba a trabajar en algo que realmente me gustaba, enseñando habilidades que dominaba, rodeada de gente que me valoraba y me respetaba. Era como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Una tarde, mientras preparaba los materiales para mis futuras clases de costura, Rosa me trajo una carta que había llegado por correo. Era de Roberto. Reconocí su letra inmediatamente, pero no sentí la ansiedad que solía sentir cuando recibía noticias de él. Abrí la carta con curiosidad, no con desesperación. Roberto escribía sobre cómo había sido difícil encontrar un lugar donde vivir, cómo Carmen había regresado con su mamá después de que tuvieran varias peleas por culpa de la situación económica, cómo él estaba rentando un cuarto pequeño en una casa de huéspedes cerca de su trabajo. Mamá, sé que me equivoqué con usted, sé que no la traté como se merecía. Si me puede perdonar, me gustaría mucho visitarla y platicar para que me dé otra oportunidad. Leí la carta completa, la doblé cuidadosamente y la guardé en la gaveta de mi cómoda junto con otra que había llegado la semana anterior. No sentí el impulso de contestar inmediatamente. No sentí culpa por no correr a rescatarlo. No sentí la necesidad de perdonar todo para restaurar la relación familiar. Sentí simplemente una tranquilidad profunda, como cuando terminas un trabajo muy difícil y puedes descansar. Roberto estaba aprendiendo lo que significaba valerse por sí mismo, algo que debería haber aprendido hace muchos años. Rosa notó mi expresión después de leer la carta. ¿Malas noticias, prima? No exactamente. Roberto quiere que le dé otra oportunidad. Quiere venir a visitarme para disculparse. Rosa me miró con esa sabiduría que dan los años y las experiencias difíciles. ¿Y tú qué quieres hacer? Era una pregunta tan simple pero tan importante. Hacía años que nadie me preguntaba qué quería yo. Hacía años que yo no me preguntaba a mí misma qué quería realmente. ¿Sabes qué, Rosa? Durante años soñé con el día en que Roberto se diera cuenta de todo lo que había sacrificado por él y me pidiera perdón. Pero ahora que ese día llegó, me doy cuenta de que ya no necesito sus disculpas. Ya no necesito su reconocimiento para sentirme valiosa. Esa noche, mientras cenábamos sopa de verduras con tortillas recién hechas, le conté a Rosa sobre todas las memorias que habían estado llegando a mi mente durante las últimas semanas. Memorias de cuando Roberto era niño y yo trabajaba en 3 casas para pagarle la escuela particular, de cuando era adolescente y vendí mis anillos de oro para comprarle los tenis de marca que todos sus amigos tenían, de cuando se casó con Carmen y yo pagué gran parte de la boda porque ellos no tenían dinero suficiente. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rosa? No es que no me hayan valorado. Lo que más me duele es darme cuenta de que yo misma no me valoraba. Permití que me trataran mal porque pensaba que eso era lo que tenía que hacer para ser buena madre. Rosa me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando con comprensión. Esperanza, muchas de nosotras hicimos lo mismo. Nos enseñaron que ser buena madre significaba sacrificarse completamente, desaparecer como persona para que los hijos pudieran brillar. Pero nadie nos enseñó que también teníamos derecho a ser felices, a tener nuestros propios sueños, a esperar respeto y cariño de regreso. Sus palabras me llegaron al alma. Durante 72 años había creído que mi valor como persona dependía de qué tanto pudiera sacrificarme por otros, especialmente por Roberto. Nunca me había dado permiso de pensar en mi propia felicidad como algo importante y legítimo. Al día siguiente era sábado, y Rosa me propuso que fuéramos al mercado del pueblo para que conociera a más gente y viera qué productos locales podía comprar. El mercado de Santa Rosa era pequeño, pero lleno de vida, con puestos de verduras frescas, flores, artesanías y comida casera. Mientras caminábamos entre los puestos, varias personas se acercaron a saludar a Rosa y a conocerme. «Esta es mi prima Esperanza», les decía con orgullo. «Se vino a vivir con nosotros desde la Ciudad de México».
La manera en que me presentaba, con cariño y respeto, me hizo sentir importante y bienvenida. En el puesto de flores, una señora mayor llamada doña Cristina Jiménez me regaló un ramo de claveles rojos. «Para que decore su nuevo hogar», me dijo con una sonrisa. Era un gesto tan simple pero tan lleno de cariño que casi me hizo llorar. Hacía años que nadie me regalaba flores. Hacía años que nadie tenía detalles así conmigo. En casa de Roberto y Carmen, el Día de las Madres, me daban una felicitación comprada en la papelería de la esquina, y solo porque les daba pena que los vecinos se dieran cuenta de que no me habían regalado nada. Pero estos claveles rojos de doña Cristina, dados sin ninguna obligación especial, tenían más valor emocional que cualquier regalo costoso. Esa tarde, mientras acomodaba los claveles en un florero que Rosa me prestó, pensé en todas las cosas pequeñas pero importantes que había recuperado desde que llegué a Santa Rosa. El placer de despertarme cuando tenía ganas, no cuando el ruido de Carmen hablando por teléfono me despertaba. La tranquilidad de comer sin tener que escuchar quejas constantes sobre la comida, sobre el dinero, sobre lo caro que estaba todo. La alegría de conversar con gente que realmente se interesaba por lo que yo tenía que decir, no gente que me escuchaba por compromiso mientras esperaba que terminara de hablar para poder hablar ellos. El domingo por la tarde, después de la misa, doña Gloria me invitó a tomar café en su casa. Su casa era similar a la de Rosa, con el mismo estilo tradicional pero decorada con objetos que había ido coleccionando durante toda su vida. Mientras tomábamos café con pan dulce, me contó más detalles de su historia. Esperanza. Cuando mis hijos se fueron, pensé que mi vida se había acabado. Lloré durante meses, esperando cartas que nunca llegaban, llamadas que nunca se hicieron. Un día me di cuenta de que estaba desperdiciando los años que me quedaban esperando que otras personas decidieran hacerme feliz. Ese día decidí que iba a ser feliz por mi cuenta, sin depender de nadie más. Sus palabras me resonaron profundamente. «¿Y cómo hiciste para dejar de sentir esa tristeza?», le pregunté. Empecé a hacer cosas para mí. Me uní al coro de la iglesia, aprendí a tocar la guitarra, empecé a pintar cuadros, me hice amiga de gente nueva. Descubrí que tenía muchos talentos y muchos intereses que había puesto en pausa mientras criaba a mis hijos. La vida después de los 60 puede ser la más libre y feliz de todas, pero solo si tú decides que sea así. Doña Gloria tenía razón. Por primera vez en mi vida, no tenía que pedirle permiso a nadie para hacer lo que me gustara. No tenía que justificar mis decisiones. No tenía que sacrificar mis deseos para complacer a otros. Esa noche, antes de dormirme, saqué mi libreta vieja donde solía anotar las recetas de cocina y escribí una lista de todas las cosas que quería hacer en esta nueva etapa de mi vida. Quería aprender a leer mejor para poder ayudar en las clases de la escuela. Quería plantar mi propio jardín de hierbas medicinales. Quería aprender a hacer artesanías para venderlas en el mercado. Quería viajar a conocer otros pueblos cercanos. Quería escribir cartas a amigas que había perdido de vista. Por primera vez en décadas, estaba haciendo planes pensando únicamente en lo que me haría feliz a mí, no en lo que otros esperaban de mí. La lista creció hasta ocupar 3 páginas completas. Había tantas cosas que quería hacer, tantas experiencias que quería vivir, tantos aspectos de mí misma que quería explorar. Me di cuenta de que durante años había creído que mi vida ya estaba completa, que solo me quedaba esperar que el tiempo pasara mientras cuidaba de Roberto y Carmen. Pero ahora entendía que mi vida real apenas estaba empezando, que los mejores años podían estar adelante si yo decidía que así fuera. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí emocionada por lo que el futuro me podía traer, en lugar de dormirme preocupada por los problemas del día siguiente. 3 meses después de mi llegada a Santa Rosa, había empezado oficialmente mi trabajo como maestra de costura en la escuela primaria Benito Juárez. El primer día que entré a mi pequeño salón, decorado con muestras de bordados tradicionales y con máquinas de coser antiguas pero bien cuidadas, sentí una emoción que no había experimentado en décadas. 20 niñas de entre 8 y 12 años me esperaban sentadas en sus pupitres, con ojos curiosos y sonrisas tímidas. «Buenos días, señorita Esperanza», me saludaron al unísono, y por primera vez en años, alguien se dirigía a mí con respeto y cariño genuino.
no por obligación familiar. La directora de la escuela, maestra Patricia Herrera, me había dado total libertad para organizar el programa como yo considerara mejor. Usted tiene la experiencia y el conocimiento, señorita Esperanza. Confío completamente en su criterio. Esas palabras me llenaron de una confianza que había perdido durante los años de críticas constantes de Carmen, quien siempre encontraba algo malo en todo lo que yo hacía. Decidí empezar enseñándoles a las niñas los puntos básicos de bordado, pero también quería contarles las historias detrás de cada diseño tradicional, para que entendieran que estaban aprendiendo mucho más que simples técnicas de costura. Durante mi segunda semana como maestra, una de mis alumnas, la pequeña Ana Laura Mendoza de 10 años, se quedó después de clase para preguntarme algo que me llegó al corazón. Señorita Esperanza, ¿usted tiene nietos? Porque mi abuelita dice que usted habla de nosotras como si fuéramos sus nietas. La pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento sentí una punzada de tristeza al recordar que Roberto y Carmen nunca me habían dado nietos, siempre posponiendo la decisión porque no era el momento adecuado o no tenían dinero suficiente. Pero mirando los ojitos brillantes de Ana Laura, me di cuenta de que había encontrado algo aún más valioso: la oportunidad de ser una figura maternal positiva para niñas que realmente valoraban mi presencia. ¿Sabes qué, Ana Laura?, le respondí mientras acomodaba los hilos de colores en sus cajitas. No tengo nietos de sangre, pero ustedes, mis alumnas, son como las nietas que siempre soñé tener. La niña sonrió de una manera tan dulce que casi me hace llorar. Entonces usted es como nuestra abuelita de la escuela. ¿Puedo decirle abuelita Esperanza? Asentí con el corazón lleno de una alegría que no había sentido en años. Estas niñas me estaban dando el cariño espontáneo y genuino que había esperado recibir de Roberto y Carmen, pero que nunca llegó. La diferencia era que este cariño era libre, sin condiciones, sin expectativas de sacrificios a cambio. Una tarde, mientras calificaba los trabajos de bordado de mis alumnas en el corredor de la casa de Rosa, recibí otra carta de Roberto. Esta vez venía acompañada de una fotografía donde se veía muy delgado y demacrado, sentado en lo que parecía ser una habitación pequeña y triste. La carta era más larga que las anteriores y su tono había cambiado completamente. Ya no era el hijo orgulloso que me daba órdenes, sino un hombre desesperado rogando por una segunda oportunidad. Mamá, he aprendido lo que significa no tener familia. Carmen me dejó definitivamente. Dice que todo es culpa mía por no haber sabido valorar lo que teníamos. Estoy solo, sin trabajo fijo, viviendo en una pensión horrible. Por favor, démelo una oportunidad de compensarle todo lo que le hice sufrir. Rosa notó mi expresión mientras leía la carta. ¿Más noticias de Roberto?, le pregunté. Asentí, mostrándole la fotografía. Rosa la observó con atención y después me miró con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. Se ve muy mal, ¿verdad? Sí, se ve terrible. Pero ¿sabes qué, Rosa? Por primera vez no siento ese impulso desesperado de correr a rescatarlo. Me da tristeza verlo así, pero también entiendo que esto es algo que él necesita vivir para aprender. Rosa sonrió con aprobación. Exactamente, prima. A veces el amor verdadero significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones, aunque nos duela verlos sufrir. Esa misma semana, doña Gloria me contó algo que me hizo reflexionar profundamente sobre mi situación con Roberto. Esperanza, ¿sabes cuál fue el momento en que mis hijos finalmente empezaron a tratarme con respeto? Le dije que no tenía idea. Fue cuando dejé de estar disponible cada vez que me necesitaban. Cuando dejé de cancelar mis planes para resolver sus problemas, cuando dejé de mandarles dinero cada vez que andaban apurados, cuando dejé de ser la mamá que aguanta todo sin quejarse. Al principio se enojaron mucho conmigo, me dijeron cosas terribles, pero después de un tiempo empezaron a buscarme de manera diferente, ya no como la mamá que servía para resolver problemas, sino como la persona que realmente querían tener en sus vidas. Las palabras de doña Gloria me ayudaron a entender algo fundamental. Durante años había confundido amor con disponibilidad total. Había creído que ser buena madre significaba estar siempre lista para sacrificar mi bienestar por el de Roberto. Pero ahora me daba cuenta de que esa dinámica no había ayudado a Roberto a convertirse en un hombre responsable e independiente. Al contrario, lo había acostumbrado a esperar que otros resolvieran sus problemas,
que otros pagaran las consecuencias de sus malas decisiones. Mi alejamiento no era crueldad, era la lección de independencia que debería haberle dado hace mucho tiempo. Durante mi cuarto mes en Santa Rosa, algo maravilloso pasó. El grupo de costura decidió organizar una exposición de artesanías en el centro del pueblo para el día de la feria anual. Doña Mercedes me propuso que yo fuera la coordinadora del evento, ya que tenía más experiencia organizando proyectos que las demás. Esperanza, todas pensamos que tienes la visión y la experiencia para hacer que esta exposición sea algo realmente especial. Acepté con una emoción tremenda. Por primera vez en mi vida me estaban dando una posición de liderazgo por mis propios méritos, no por ser la mamá de alguien o la esposa de alguien. Organizamos equipos de trabajo para diferentes aspectos de la exposición: decoración, logística, promoción y ventas. Yo me encargué de coordinar todo, asegurándome de que cada señora del grupo tuviera un espacio adecuado para mostrar sus trabajos y que todo estuviera perfectamente organizado. Durante las semanas de preparación, me di cuenta de que tenía habilidades de organización y liderazgo que nunca había podido desarrollar completamente. En casa de Roberto y Carmen, cualquier sugerencia que hacía era desestimada o criticada. Aquí, mis ideas eran escuchadas, valoradas e implementadas con entusiasmo. El día de la exposición fue un éxito absoluto. Más de 200 personas del pueblo y de pueblos vecinos vinieron a ver nuestros trabajos. Mi stand, donde exhibía manteles bordados y servilletas que había hecho durante las noches, se vendió completamente en las primeras 2 horas. Las niñas de mi clase vinieron con sus papás a mostrarles con orgullo los trabajitos que habían aprendido a hacer. «Miren, esta es la abuelita Esperanza, nuestra maestra», les decían a sus papás. Y yo sentía una satisfacción profunda al ver cómo me presentaban con cariño y respeto genuinos. Esa noche, después de contar las ganancias de la exposición, el grupo de costura me hizo un reconocimiento especial. Doña Mercedes se puso de pie y dijo: «Queremos agradecerle a Esperanza Rodríguez por haber coordinado esta exposición de manera tan profesional y dedicada. Gracias a su trabajo, esta ha sido la feria más exitosa que hemos tenido en años». Todas las señoras aplaudieron, y yo sentí una emoción tan grande que tuve que contener las lágrimas. Era la primera vez en mi vida que recibía reconocimiento público por mi trabajo, la primera vez que alguien valoraba mi esfuerzo de manera tan genuina y cálida. Durante mi 5º mes en Santa Rosa, Prima Rosa me propuso algo que cambió completamente mi perspectiva sobre el futuro. «Esperanza, he estado pensando en algo. Mi casa es muy grande para una sola persona, y tú ya te sientes como en tu hogar aquí. ¿Qué te parecería si compramos la casa a medias? Así las dos tendríamos seguridad de vivienda, y yo tendría la compañía que tanto he disfrutado estos meses». La propuesta me emocionó muchísimo. Significaba que Rosa no me veía como una invitada temporal, sino como una compañera de vida, como familia verdadera. Con el dinero de la venta de mi casa en la ciudad, tenía más que suficiente para pagar mi parte de la casa de Rosa, y aún me sobraba una cantidad considerable para mis gastos personales y para invertir en mi nuevo negocio de bordados. Decidimos ir juntas al notario del pueblo, el licenciado Gustavo Morales, para formalizar la compra conjunta de la propiedad. Mientras firmábamos los documentos, me di cuenta de algo increíble. Por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión de vivienda pensando únicamente en mi felicidad, no en complacer a otros o en cumplir con expectativas familiares. El día que oficialmente me convertí en copropietaria de la casa de Santa Rosa, doña Gloria organizó una pequeña fiesta en mi honor. Vinieron todas las señoras del grupo de costura, algunas maestras de la escuela y varias vecinas que se habían vuelto mis amigas. Trajeron comida casera, flores del jardín y regalos sencillos pero llenos de cariño. Durante la fiesta, mientras platicábamos y reíamos en el patio lleno de plantas, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca había tenido antes: una comunidad verdadera de mujeres que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellas. Esa misma semana recibí una llamada que me tomó completamente por sorpresa. Era Carmen, mi exnuera. Su voz sonaba muy diferente de como la recordaba, menos agresiva, más humilde, casi suplicante. «Doña Esperanza, soy Carmen.
¿Podríamos platicar un momento? El corazón se me aceleró un poco, pero me sorprendió no sentir la ansiedad que solía sentir cuando tenía que hablar con ella. Claro, Carmen. Dime qué necesitas. Doña Esperanza, quería pedirle perdón por todo lo que le hice pasar. Sé que la traté muy mal, que fui injusta con usted, que no valoré todo lo que hacía por nosotros. Roberto y yo nos separamos definitivamente, y ahora que estoy sola, me doy cuenta de lo valiosa que era su presencia en nuestras vidas. Escuché las disculpas de Carmen con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Hace unos meses, esas palabras me habrían hecho llorar de emoción y habría estado lista para perdonar todo inmediatamente. Pero ahora las recibía como información interesante, no como la validación que había estado esperando durante años. Te agradezco tus disculpas, Carmen. Sé que no fue fácil para ti hacer esta llamada. Doña Esperanza, ¿cree que algún día podríamos, no sé, tener una relación diferente? ¿Empezar de nuevo? La pregunta me hizo reflexionar por un momento. Carmen, te perdono todo lo que pasó. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar a la misma dinámica que teníamos antes. Yo ya construí una nueva vida, y estoy muy feliz con ella. Después de colgar la llamada de Carmen, me quedé sentada en el corredor, pensando en lo mucho que había cambiado mi perspectiva sobre las relaciones familiares. Antes, habría interpretado esas disculpas como una oportunidad para restaurar la familia. Habría estado dispuesta a regresar a la misma situación con tal de no estar sola. Pero ahora entendía que estar físicamente sola no significaba estar emocionalmente sola, y que una familia disfuncional era mucho más dolorosa que una soledad elegida conscientemente. Aquí en Santa Rosa tenía una familia de elección. Rosa, las señoras del grupo de costura, mis alumnas, los vecinos que se habían vuelto amigos genuinos. Una tarde, mientras preparaba la cena con Rosa, le conté sobre la llamada de Carmen. Rosa me escuchó con atención mientras picaba verduras para la sopa. ¿Y qué sientes después de haber hablado con ella? Me sorprende lo tranquila que me sentí, Rosa. Antes, cualquier contacto con Roberto o Carmen me revolvía las emociones durante días. Ahora fue como hablar con una conocida lejana. Me da gusto saber que está bien, pero ya no siento esa necesidad desesperada de rescatar la relación. Rosa sonrió mientras encendía la estufa. Eso significa que ya sanaste, prima, que ya no dependes emocionalmente de la aprobación de ellos para sentirte valiosa. Durante mi 6º mes en Santa Rosa, decidí empezar un pequeño negocio desde casa. Con las ganancias de la exposición y el interés que habían mostrado varios turistas en mis bordados, vi la oportunidad de generar ingresos adicionales, haciendo lo que realmente me gustaba. Instalé un pequeño taller en una de las habitaciones de la casa, con buena luz y espacio suficiente para trabajar cómodamente. Rosa me ayudó a decorarlo con plantas y a organizar todos mis materiales de manera funcional. El negocio de bordados creció más rápido de lo que había esperado. Empecé recibiendo pedidos de manteles para bodas y bautizos. Después me encargaron uniformes bordados para el equipo de fútbol del pueblo. Y luego una tienda de artesanías de la capital me pidió que les surtiera servilletas y manteles de mesa de manera regular. Por primera vez en mi vida, tenía ingresos que dependían completamente de mi propio trabajo y talento, no de la pensión de mi esposo fallecido o de la caridad de mis hijos. Era una sensación de independencia y dignidad que nunca había experimentado. Una mañana, mientras bordaba un mantel especialmente complicado para la boda de la hija del alcalde, recibí una visita completamente inesperada. Doña Mercedes llegó a la casa acompañada de una señora elegante que no conocía. Esperanza, te presento a la licenciada Isabel Vega. Es de una organización que promueve las artesanías mexicanas a nivel internacional. La licenciada Vega había venido específicamente a conocer mi trabajo después de ver algunas fotografías de mis bordados en las redes sociales que doña Mercedes manejaba para promocionar las artesanías del pueblo. Señora Rodríguez, su trabajo es excepcional, me dijo la licenciada Vega mientras examinaba cuidadosamente varios de mis manteles. Tenemos un programa para apoyar a artesanas como usted, conectándolas con mercados internacionales. ¿Estaría interesada en participar? No podía creer lo que estaba escuchando. A los 72 años, alguien me estaba ofreciendo la oportunidad de exportar mi trabajo a otros países.
de ser reconocida profesionalmente por mis habilidades artísticas. Era como si todos los años de experiencia, cosiendo y bordando finalmente, hubieran encontrado su propósito verdadero. Esa noche, mientras cenaba con Rosa, le conté sobre la visita de la licenciada Vega y la propuesta que me había hecho. Rosa se puso tan emocionada como yo. «Esperanza, ¿te das cuenta de lo increíble que es esto? Vas a ser una artesana reconocida internacionalmente. Tus bordados van a llegar a otros países». Me reí de la emoción. «Rosa, hace 6 meses yo era una señora que se sentía inútil y desechada por su propia familia. Ahora soy maestra, empresaria, copropietaria de una casa y próximamente exportadora internacional de artesanías. A veces no puedo creer que esta sea mi vida». Durante las siguientes semanas, trabajé con la licenciada Vega para preparar mi primera colección de exportación. Tenía que hacer 20 manteles, 40 servilletas y 10 rebozos, todos con diseños originales que representaran la tradición artesanal de nuestra región. Era el proyecto más ambicioso que había emprendido en mi vida, y me llenaba de una satisfacción profunda saber que mi trabajo iba a ser valorado y respetado en otros países. Cada puntada que bordaba era una afirmación de mi valor como persona, como artista, como mujer independiente que había logrado reconstruir su vida completamente. Una tarde, mientras trabajaba en el último mantel de la colección, Rosa entró al taller con una expresión extraña en la cara. «Esperanza, hay alguien en la puerta que quiere hablar contigo». Mi corazón se aceleró un poco. «¿Quién es?» «Es Roberto, tu hijo. Llegó en autobús desde la ciudad». Por un momento sentí que el tiempo se detenía. Durante 6 meses había estado preparándome mentalmente para este momento, pero ahora que había llegado, no sabía exactamente cómo me sentía. No era pánico, no era emoción, era más bien una curiosidad tranquila, como cuando esperas ver cómo termina una película de la que ya no estás muy involucrada emocionalmente. Me levanté despacio, me alicé el vestido y caminé hacia la puerta principal. Roberto estaba parado en el portal, con una maleta pequeña a sus pies y una expresión de nerviosismo que nunca le había visto. Se veía mucho más delgado que en las fotografías, con ojeras profundas y ropa que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso rápidamente. «Hola, mamá», me dijo con una voz tan suave que casi no lo reconocí. Era completamente diferente del tono arrogante y demandante que había usado conmigo durante los últimos años. «Hola, Roberto. ¿Cómo llegaste hasta acá?» «En autobús, mamá. Tardé 5 horas, pero necesitaba venir a hablar con usted personalmente». Lo invité a sentarse en las sillas del corredor, le ofrecí agua fresca y me senté frente a él con la tranquilidad de alguien que está completamente en control de la situación. Por primera vez en nuestra relación, yo era quien tenía el poder de decidir cómo iba a transcurrir la conversación, cómo iba a reaccionar a lo que él dijera, qué límites iba a establecer. Roberto me miró con una mezcla de esperanza y desesperación que me recordó al niño pequeño que había sido hace muchos años antes de que la vida lo volviera egoísta y demandante. «Mamá, vine a pedirle perdón. Vine a decirle que tenía usted razón en todo, que la traté horrible, que no valoré todo lo que sacrificó por mí. He aprendido lo que se siente estar solo, sin familia, sin nadie que se preocupe por uno». Escuché sus disculpas con atención, sin interrumpirlo, dejando que dijera todo lo que había venido a decir. Sus palabras eran sinceras, sus lágrimas eran reales, su arrepentimiento parecía genuino. Pero mientras lo escuchaba, me di cuenta de algo fundamental. Ya no necesitaba sus disculpas para sentirme completa. Ya no dependía de su reconocimiento para saber mi valor como persona. Sus palabras me llegaban como la resolución de una historia que ya había terminado para mí, no como el inicio de una nueva etapa. Había encontrado mi paz, mi dignidad y mi felicidad sin él, y eso había sido el regalo más grande que la vida me había dado. Roberto siguió hablando durante casi 1 hora, contándome todo lo que había pasado en su vida desde que me fui de la ciudad. Me habló de cómo Carmen lo había abandonado cuando se dieron cuenta de que sin mi ayuda económica no podían mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. Me contó sobre los trabajos mal pagados que había tenido que aceptar, sobre la habitación diminuta donde vivía en una pensión de mala muerte,
sobre las noches en que se quedaba despierto pensando en todo lo que había perdido por su arrogancia y egoísmo. Mamá, he pasado hambre de verdad. He tenido que empeñar mis cosas para poder comer. He aprendido lo que usted vivió toda su vida trabajando para darnos lo mejor, y nunca se lo agradecimos. Mientras lo escuchaba, observaba cada detalle de su apariencia y su comportamiento. Sus manos, que antes siempre habían estado suaves porque nunca había hecho trabajo físico pesado, ahora estaban callosas y manchadas. Su ropa, aunque limpia, estaba desgastada y remendada en varios lugares. Sus ojos, que antes siempre habían tenido esa expresión de superioridad y demanda, ahora mostraban una humildad genuina que nunca le había visto. Era evidente que los últimos meses habían sido una lección muy dura para él, pero también era evidente que había sido una lección necesaria. «Roberto», le dije cuando terminó de hablar, «te agradezco que hayas venido hasta acá para decirme estas cosas. Sé que no fue fácil para ti hacer este viaje ni admitir que te equivocaste». Él me miró con esperanza, como si esas palabras fueran el inicio del perdón total que estaba buscando. «Pero necesito que entiendas algo importante. El hecho de que te perdone por todo lo que pasó no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Yo ya construí una nueva vida aquí, una vida que me hace feliz, donde me valoran y me respetan. No estoy dispuesta a renunciar a esa felicidad». La expresión de Roberto cambió gradualmente de esperanza a confusión y después a una especie de pánico controlado. «Pero mamá, yo pensé que si le pedía perdón de corazón, usted me daría otra oportunidad. Pensé que podríamos vivir juntos otra vez, como familia». Sus palabras me confirmaron algo que había sospechado. Roberto no había venido solo para pedir perdón por remordimiento genuino. También había venido porque necesitaba que yo lo rescatara de la situación difícil en la que se encontraba. Era el mismo patrón de siempre, solo que ahora disfrazado de arrepentimiento. «Hijo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, «durante 45 años yo viví para ti. Te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis sueños, mi juventud. Y cuando ya no podía darte más, cuando necesitaba que tú me cuidaras a mí, me pusiste en la calle como si fuera basura. Ahora vienes aquí porque te das cuenta de que me necesitas otra vez. Pero yo ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses. Ya no soy la mamá que sacrifica todo por sus hijos sin esperar nada a cambio». Roberto intentó interrumpirme, pero yo levanté la mano para indicarle que no había terminado de hablar. «Te perdono todo lo que pasó, Roberto. Te perdono porque guardar rencor me haría daño a mí, no a ti. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa que voy a permitir que me vuelvas a tratar como me trataste antes. Yo ya aprendí a valorarme. Ya aprendí que merezco respeto y cariño genuino, no las migajas de afecto que me dabas cuando te convenía». Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Roberto mientras comprendía que yo no iba a regresar con él, que no iba a rescatarlo de su situación difícil como había hecho tantas veces antes. «Mamá, ¿entonces qué voy a hacer? No tengo a nadie más. Carmen ya rehizo su vida. No tengo amigos verdaderos porque nunca aprendí a cultivar relaciones sin interés. No tengo dinero ahorrado porque siempre dependí de usted. ¿Me va a dejar así, completamente solo?». Su pregunta me partió el corazón de madre que siempre iba a llevar dentro, pero también me recordó por qué había sido necesario alejarme de él en primer lugar. «Roberto, tú tienes 45 años. Eres un hombre adulto, inteligente, capaz de trabajar y de aprender. Lo que vas a hacer es exactamente lo mismo que hice yo cuando me quedé viuda a los 60 años. Vas a aprender a valerte por ti mismo, a construir relaciones genuinas con otras personas, a encontrar tu propio camino en la vida sin depender de que otros resuelvan tus problemas». Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Rosa estaba regando sus plantas, dándole privacidad a nuestra conversación, pero manteniéndose cerca por si la necesitaba. «Mamá, pero yo no sé cómo hacer eso. Usted siempre estuvo ahí para ayudarme. Nunca aprendí a enfrentar las dificultades solo». Roberto se veía realmente desesperado, y por un momento mi instinto maternal me empujó a consolarlo, a prometerle que todo iba a estar bien, a ofrecerle regresar con él para cuidarlo como había hecho siempre. Pero inmediatamente
Recordé todas las lecciones que había aprendido durante estos meses de independencia, todas las veces que las señoras del pueblo me habían explicado la diferencia entre ayudar y permitir, entre amor genuino y codependencia destructiva. Precisamente por eso es tan importante que aprendas ahora, Roberto, porque yo no voy a estar aquí para siempre, y cuando ya no esté, ¿qué vas a hacer si no sabes cuidarte solo? Regresé a mi silla y lo miré directamente a los ojos. El mejor regalo que puedo darte ahora no es rescatarte otra vez, sino darte la oportunidad de que aprendas a ser una persona independiente y completa. Si realmente me amas, si realmente has cambiado, entonces respeta mi decisión de vivir la vida que he construido aquí. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que le había dicho. Podía ver en su expresión que estaba luchando internamente entre la desesperación de su situación actual y el reconocimiento de que lo que yo le estaba diciendo tenía sentido. Finalmente, habló con una voz muy suave. «Mamá, ¿esto significa que nunca más voy a poder tener una relación con usted? ¿Que va a desaparecer de mi vida para siempre?» Su pregunta me tocó profundamente, porque vi en ella un dolor genuino que iba más allá de la necesidad práctica de que lo rescatara. «No, Roberto, no significa eso. Significa que si quieres tener una relación conmigo, va a ser una relación diferente. Una relación entre adultos, donde los dos nos respetamos mutuamente, donde tú no me pides que sacrifique mi bienestar por el tuyo, donde yo no siento que tengo que resolver todos tus problemas». Me incliné hacia adelante, acercándome a él. «Significa que si quieres visitarme serás bienvenido, pero como invitado, no como alguien que viene a vivir de mí. Significa que si quieres que platiquemos por teléfono, me dará mucho gusto, pero no voy a escuchar quejas constantes ni peticiones de dinero. ¿Y cómo voy a aprender a hacer eso, mamá? ¿Cómo voy a aprender a tener una relación normal con usted si nunca he tenido una relación normal con nadie?» Roberto sonaba genuinamente confundido, como si le estuviera pidiendo que hablara un idioma que nunca había escuchado. Me di cuenta de que tenía razón. Durante toda su vida, sus relaciones habían sido transaccionales, basadas en lo que podía obtener de otras personas, no en lo que podía dar o compartir. Empiezas poco a poco, Roberto. Empiezas por aprender a preguntarme cómo estoy sin inmediatamente contarme todos tus problemas. Empiezas por aprender a escuchar cuando te cuento sobre mi vida sin juzgar o tratar de convencerme de que regrese contigo. Empiezas por aprender a valorar mi felicidad, aunque esa felicidad no te incluya a ti. Mientras le explicaba esto, me di cuenta de que estaba dándole las mismas lecciones que yo había aprendido durante estos meses de crecimiento personal. Rosa apareció en el corredor con una jarra de agua fresca y vasos para los tres. Era su manera sutil de unirse a la conversación sin ser entrometida, de mostrar apoyo sin interferir. «Roberto», le dijo con esa amabilidad firme que la caracterizaba, «tu mamá ha encontrado aquí una paz que no había tenido en años. Se ha convertido en una persona muy respetada y querida en nuestro pueblo. Espero que puedas entender lo importante que es eso para ella». Roberto asintió, pero pude ver en sus ojos que le costaba trabajo aceptar que yo pudiera ser feliz sin él. Después de que Rosa regresó a la cocina, Roberto me preguntó algo que me tomó completamente por sorpresa. «Mamá, ¿puedo quedarme un par de días aquí? No para convencerla de que regrese conmigo, sino para ver cómo vive ahora, para entender mejor quién es usted ahora». La petición me puso en una situación difícil. Por un lado, tenía curiosidad de ver si Roberto realmente podía comportarse de manera diferente. Por otro lado, tenía miedo de que su presencia alterara la paz que había construido tan cuidadosamente. «Roberto, puedes quedarte una noche en el cuarto de huéspedes, pero con condiciones muy claras. No vas a tratar de convencerme de que cambie de opinión, no vas a criticar mi nueva vida y no vas a hacer que Rosa se sienta incómoda en su propia casa. Si aceptas esas condiciones, eres bienvenido a quedarte para que veas cómo vivo ahora». Él aceptó inmediatamente, con una gratitud que parecía genuina. Durante el resto de la tarde, Roberto me acompañó en mis actividades diarias. Fui a revisar los trabajos de mis alumnas en la escuela. Pasé por el taller a terminar un bordado. Visité a doña Gloria para entregarle unas servilletas que había encargado. Durante toda la tarde, Roberto permaneció en silencio, observando cómo la gente me saludaba con cariño y respeto.
cómo mis alumnas corrían a abrazarme cuando me veían, cómo las señoras del pueblo me consultaban sobre decisiones importantes del grupo de costura. Pude ver en su expresión que estaba sorprendido de descubrir que yo tenía una vida social rica y plena, que era una persona importante y valorada en mi comunidad. Durante todos los años que vivimos juntos, él nunca había prestado atención a quién era yo como persona, más allá de ser su madre. Esa noche, durante la cena, Rosa preparó una comida deliciosa y conversamos sobre temas generales: el clima, las tradiciones del pueblo, los proyectos de la escuela. Roberto se esforzó por ser cortés y participativo, aunque pude ver que le costaba trabajo no dirigir la conversación hacia sus problemas personales. Después de la cena, mientras tomábamos té en el corredor, Roberto me preguntó sobre mi trabajo con las artesanías para exportación. Mamá, nunca sabía que usted fuera tan talentosa. Nunca me fijé en lo hermosos que eran sus bordados. Su comentario me hizo reflexionar sobre algo triste pero importante. Roberto, durante años yo traté de compartir contigo mis intereses, mis habilidades, mis sueños, pero tú siempre estabas muy ocupado con tus propios problemas para prestar atención. Ahora que ves que otras personas valoran lo que hago, te das cuenta de que tal vez perdiste algo importante al no conocerme realmente. Roberto bajó la mirada, reconociendo la verdad de mis palabras. Tiene razón, mamá. Yo la veía solo como mi mamá, no como una persona completa con sus propios talentos e intereses. A la mañana siguiente, Roberto despertó temprano y me encontró en la cocina preparando el desayuno. «Mamá, ¿puedo ayudarle con algo?». Era la primera vez en décadas que Roberto me ofrecía ayuda sin que yo se la pidiera. Acepté, y mientras preparábamos juntos los huevos con chorizo y las tortillas, tuvimos una conversación muy diferente a las que habíamos tenido en años. Me preguntó sobre mis alumnas, sobre mis planes para el negocio de bordados, sobre mi amistad con Rosa. Por primera vez en mucho tiempo, se interesó genuinamente en mi vida sin inmediatamente relacionarlo con sus propias necesidades. Después del desayuno, caminamos juntos por las calles del pueblo. Roberto conoció a doña Mercedes, que me invitó a tomar café en su casa, y nos contó sobre los proyectos futuros del grupo de costura. Conoció al licenciado Gustavo, que me saludó con mucho respeto y me preguntó sobre el progreso de mis trámites para exportar artesanías. Conoció a varias de mis alumnas, que se acercaron tímidamente a saludar a la abuelita Esperanza y a mostrarle con orgullo los trabajitos que estaban aprendiendo a hacer. Durante toda la mañana, Roberto observó en silencio cómo yo interactuaba con la gente del pueblo. Me di cuenta de que estaba viendo por primera vez a la persona que yo era cuando no estaba constantemente preocupada por complacerlo, cuando no tenía que caminar en puntitas para no molestarlo, cuando podía ser yo misma sin miedo a ser criticada o juzgada. Al mediodía, cuando regresamos a casa para almorzar, Roberto se veía muy pensativo. «Mamá», me dijo mientras nos sentábamos a comer el guisado que Rosa había preparado, «viendo cómo vive usted aquí, me doy cuenta de lo egoísta que fui durante todos estos años. Nunca me di cuenta de que usted era una persona tan completa, tan capaz, tan querida por otros. Siempre la vi solo como mi mamá, como alguien que estaba ahí para servirme, no como alguien con vida propia». Sus palabras eran sinceras, y pude ver que realmente estaba empezando a entender la magnitud de lo que había perdido cuando decidió tratarme como un estorbo. «Roberto, me da mucho gusto que puedas ver eso, pero quiero que entiendas que yo no construí esta nueva vida para castigarte a ti o para hacerte sentir culpable. La construí porque necesitaba encontrar mi propio valor como persona, porque necesitaba vivir en un lugar donde fuera valorada y respetada. Me levanté para servirle más agua. El hecho de que tú ahora puedas ver lo que no veías antes es importante para tu propio crecimiento, pero no cambia mi decisión de quedarme aquí». Roberto asintió con tristeza, pero también con una especie de aceptación que no había visto en él antes. «Mamá, entiendo que usted no va a regresar conmigo, y después de ver cómo vive aquí, entiendo por qué. ¿Pero podría pedirle un favor?». Lo miré con curiosidad. «¿Podría visitarla de vez en cuando? No para pedirle nada, no para tratar de convencerla de nada, sino solo para conocerla mejor como persona, para tener con usted la relación que debería haber tenido siempre». Su petición me tocó profundamente, porque no venía del lugar de necesidad desesperada de los días anteriores.
sino de un reconocimiento genuino de lo que había perdido y un deseo sincero de construir algo mejor. Roberto, me gustaría mucho tener una relación diferente contigo. Pero tiene que ser una relación real, no una donde tú finges interés en mi vida mientras secretamente esperas que yo regrese a rescatarte. ¿Puedes prometerme que si te doy esa oportunidad, vas a respetar los límites que he establecido? Se lo prometo, mamá. Y para demostrarle que hablo en serio, quiero decirle algo. Roberto se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín. Cuando vine aquí, tenía la esperanza de convencerla de que regresara conmigo. Pero viendo lo feliz que es aquí, viendo lo respetada y querida que es, no puedo pedirle que renuncie a todo esto solo para venir a cuidarme otra vez. Sería muy egoísta de mi parte. Se volteó hacia mí con una expresión más madura de la que le había visto nunca. Voy a regresar a la ciudad y voy a aprender a hacer mi vida solo. No va a ser fácil, pero es lo que necesito hacer. Esa tarde, antes de que Roberto tomara el autobús de regreso a la ciudad, me pidió permiso para escribirme una carta. No una carta pidiendo ayuda o dinero, sino una carta contándole sobre mi progreso, sobre lo que estoy aprendiendo, sobre la persona en la que estoy tratando de convertirme. Acepté, con la condición de que nuestras cartas fueran intercambios genuinos, donde yo también le contara sobre mi vida y él demostrara interés real en lo que me pasaba. Cuando llegó el momento de despedirnos, Roberto me abrazó de una manera completamente diferente a como me había abrazado en décadas. No era el abrazo mecánico y rápido que me daba por compromiso, sino un abrazo largo, cálido, lleno de respeto y cariño genuino. «Gracias, mamá», me dijo en voz baja. «Gracias por no rescatarme otra vez. Gracias por obligarme a enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Y gracias por enseñarme que es posible empezar de nuevo, sin importar la edad que tengamos». Mientras veía alejarse el autobús que llevaba a Roberto de regreso a su vida difícil pero necesaria, sentí una mezcla de emociones que me sorprendió. Había tristeza por ver a mi hijo enfrentando dificultades, pero también había orgullo por haber tenido la fortaleza de mantener mis límites. Había esperanza de que tal vez, después de todos estos años, podríamos tener finalmente la relación de respeto mutuo que siempre había deseado. Pero más que todo, había una paz profunda al saber que había tomado las decisiones correctas para mi propia vida. Esa noche, mientras cenaba con Rosa en nuestro corredor, le conté sobre la visita de Roberto y todo lo que habíamos hablado. Rosa me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «¿Y cómo te sientes ahora que se fue?», me preguntó. «Me siento completa, Rosa. Por primera vez en mi vida, siento que tengo una relación honesta con Roberto. Una donde él me ve como persona, no solo como su mamá utilitaria, pero también siento que ya no dependo de esa relación para ser feliz. Si funciona, será maravilloso. Si no funciona, yo seguiré siendo feliz con la vida que he construido aquí». Rosa sonrió y levantó su taza de té como si fuera a hacer un brindis. «Por las mujeres que aprenden que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para exigir respeto, para ser felices». Choqué mi taza con la suya, sonriendo también. «Y por las mujeres que aprenden que la familia verdadera no siempre es la que nos tocó por sangre, sino la que elegimos construir con amor y respeto». Esa noche me dormí sintiéndome completamente en paz, sabiendo que había cerrado definitivamente el capítulo de mi vida donde vivía para otros, y había abierto completamente el capítulo donde vivía para mí misma, rodeada de gente que me valoraba exactamente como era. Un año después, mientras tomaba mi café matutino en el corredor viendo florecer el jardín que planté con mis propias manos, llegó el cartero con una carta de Roberto. Sus letras llegaban cada mes, contándome sobre su trabajo como supervisor en una fábrica, sobre el departamento pequeño que había rentado, sobre las clases nocturnas de computación que tomaba para mejorar sus oportunidades. Ya no pedía dinero ni regreso, solo compartía su vida, preguntaba por mis bordados, por mis alumnas, por prima Rosa. Había aprendido finalmente a ser hijo sin ser carga. Doña Mercedes pasó corriendo. ¡Esperanza! Llegaron las fotos de sus manteles en la revista de artesanías internacionales. Sonreí guardando la carta sin prisa. A los 73 años había descubierto que la vida más plena comenzaba cuando aprendías a valorarte a ti misma.
Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde está usted viendo? Comente abajo.